¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues vaya respuesta la que se ha dado a el señor Javier Milei por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde de manera enfática dice, nosotros no nos metemos en los asuntos de otros países, exigimos respeto en todo momento. Una disculpa, no pudimos hacer el en vivo, como ustedes ya se dieron cuenta, ¿no? Tuvimos que llevar a nuestro perrito al veterinario. Todo bien, afortunadamente, pero bueno, teníamos que hacerlo el día de hoy. Vamos, si les parece bien con esta información, el análisis, por supuesto, de la misma y cómo se ha venido generando toda esta controversia. A ver, el fin de semana, Javier Milei, se lo platicaba ayer por la noche, se convirtió en noticia al lanzar una serie de ataques de declaraciones en contra del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Tachándolo de criminal y demás por las decisiones que se han tomado en el Poder Judicial de Brasil en contra de la familia Bolsonaro, que sin duda alguna están perfectamente justificadas según los distintos análisis, documentos e investigaciones sobre estos casos. No olvidemos que Flavio Bolsonaro es el candidato de Trump de la ultraderecha en Brasil, con la que buscan quitar del poder a Luis Ignacio Lula da Silva, y el gobierno de Brasil ha impedido que observadores de Estados Unidos ingresen a su territorio con el pretexto de que iban a checar las elecciones. Hemos visto todo lo que sucede en realidad, ¿no? Cuando se involucran y cuando llevan a cabo operativos, acciones, fraudes, movilizaciones, financiamientos y demás. Estados Unidos está jugando de una manera muy ruin y Brasil ha decidido levantar la voz y decirle, ya basta. Aquí no vas a hacer lo que estuviste haciendo en Honduras, lo que estuviste haciendo en Venezuela, lo que estuviste haciendo en Colombia. Por lo tanto, te frenamos. Javier Milei se molesta por esto, lanza estas acusaciones y de paso se va en contra de México. Y asegura que desde México, junto con Brasil, ¿no? Y el Partido Demócrata de Estados Unidos, vaya pelmazo que es Milei, se lanzó la campaña en contra de Argentina, la campaña anti-Argentina, ¿no? En pocas palabras. Y digo que vaya pelmazo que es Javier Milei porque parece que no entiende las diferencias que existen entre el caso de Lula, el caso de Sheinbaum y el caso incluso del Partido Demócrata. Difícilmente el Partido Demócrata, está interesado en el caso concreto de Argentina. Para el Partido Demócrata, Argentina es un aliado, así de sencillo. Y él lo sabe perfectamente, porque el Partido Demócrata, al igual que el Partido Republicano, tienen la misma idea en materia de política exterior. Pueden cambiar cosas en materia de política interior, pero en materia de política exterior no crea que Estados Unidos tiene muchas salidas tampoco. No tiene mucha, tal vez intentaría más por el lado de Europa, pero la realidad es que la salida más viable que han tenido los Estados Unidos, o han tomado los Estados Unidos para su propia sobrevivencia elitista y oligárquica, es la invasión de América Latina, es el sometimiento a América Latina. Y eso los demócratas están de acuerdo, ¿eh? Aunque parezca que no. Insisto, ¿se puede hablar de diferencias en políticas internas? Sí. En políticas externas, difícilmente. Pero bueno, el punto es que a Milei se le hizo fácil lanzar estas acusaciones y la presidenta Claudia Sheinbaum ya le respondió, ¿no? Ella obviamente rechazó que existe una campaña anti-Argentina, como lo aseguró el presidente de ese país. No presentó pruebas, por supuesto, Milei jamás las presenta, es como el caso de Trump. No presenta nada, únicamente vociferan, únicamente gritan, únicamente agreden. Hoy se le preguntó a la presidenta en la conferencia de prensa, dijo, es falso, no hay ninguna campaña contra ningún país del mundo ni contra ningún gobierno del mundo. Y apuntó que en cambio lo que sí hay es una campaña orquestada desde muchos lugares en contra del gobierno de la 4T, pero nosotros no acostumbrarnos a meternos con otros países, autodeterminación de los pueblos y pedimos lo mismo, dice, respeto, así de claro. En tanto, ante la reforma en Nicaragua, que busca impedir la participación de partidos de oposición en elecciones, la presidenta Sheinbaum se pronunció por la autodeterminación de los pueblos y que cada país decida, al tiempo que señaló que ella está siempre a favor de la democracia. Fue lo que dijo la presidenta en ese sentido. Eh, Sobre si es el rumbo que debería tomar México, dijo, no, pues como creen, aquí hay elecciones cada 6 años, es más, hay revocación hasta de mandato, e insistió, democracia, 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 poder del pueblo, el gobierno del pueblo. Agregó que cada país decide, cada pueblo decide, nosotros estamos a favor de la democracia, pero cada país tiene su autodeterminación y decide cómo se organiza. Hay otros presidentes que se han reelegido y hay quienes quieren reelegirse más veces, cada país decide. Europa tiene primeros ministros que se pueden reelegir, reelegir y reelegir, pues cada país está decidiendo, fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Mire, efectivamente,
podemos irnos con el análisis somero, simple, digámosle así, ¿no? De un político totalmente fuera de sus lógicas, ¿no? De un político que no razona, que no tiene ningún tipo de filtro, un político muy prosaico en el ejercicio mismo de la política, del poder, un hombre telegénico, un hombre mediático completamente que está dedicado a eso, a generar precisamente este tipo de reacciones basadas en una enfermiza, me atrevería a decir yo ya, una enfermedad ya, en una enfermiza posición de sometimiento frente a Estados Unidos, porque ni siquiera, o sea, mi ley rebasa cualquier gramo de dignidad, esa es la realidad. No, ni Noboa, ni Bukele, bueno, ni Asfura, Paz no lo hemos escuchado igual, ni Cast, o sea, no estoy diciendo que no sean sirvientes de Estados Unidos porque lo son, pero no caen a los niveles de degradación personal, mental de Milei. El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, que no soy yo fan de Alberto Fernández, abiertamente dijo algo muy interesante y que aquí lo hemos puesto en acción para referirnos a ciertos comentaristas que parecería de repente que no están en sus cabales, o sea, que tienen una enfermedad mental y por eso uno de repente se frena, ¿no? Para hacer ciertos señalamientos o ciertas referencias hacia estas personas, porque parecerían con algún tipo de padecimiento. Pero en el caso concreto de Milei, a mí me parece que Milei no es que esté fuera de sus cabales, no creo que Milei esté ni siquiera enfermo mentalmente de nada. Me parece que Milei es un personaje eh, así, cínico, desvergonzado, sin dignidad, completamente histriónico, un tipo que no tiene carácter, o sea, un tipo que la hermana maneja el gobierno, sus asesores, un títere, o sea, es un títere. Y en muchos sentidos es referencial al propio Donald Trump, nada más que en ciertos niveles, pero es el personaje idóneo para los empresarios, bueno, ellos se definen libertarios, yo ya los englobo a todos en una especie de posfascismo, en donde las empresas mandan, en donde los tecnofeudales mandan, en donde los bancos mandan, en donde lo que requieren son personajes de este tipo. Si usted hace un poco de memoria, recuerda a Enrique Peña Nieto. O sea, Enrique Peña Nieto fue un personaje creado por las televisoras. Bueno, no creado por las televisoras, sino impulsado por las televisoras de la mano de lo que era el Grupo Atlacomulco, por supuesto, y alianza con el priismo de Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa. Pero las empresas fueron determinantes. La determinación de Televisa, de TV Azteca, de Grupo Carso, de Grupo México, de Kimberly Clark, de todas estas empresas fuertes, de Grupo Lala, en fin, de FEMSA, de construir un candidato, de impulsar un candidato que fuera de ellos completamente, que respondiera a ellos. Y si usted recuerda, algo que constantemente mostraba Peña Nieto era una ausencia de dignidad. O sea, Peña Nieto lo trataban literalmente como trapo, así de sencillo. O sea, era un personaje que los empresarios hacían y deshacían y Peña Nieto nunca, jamás así se atrevía siquiera a mirarlos a los ojos o a tener una postura de liderazgo o de firmeza. Y lo vimos a nivel internacional con el maltrato del que fue objeto tanto por Barack Obama como por el propio Donald Trump. Y eso pasa cuando tú no dependes de los pueblos, cuando dependes o crees depender de las empresas, cuando eres un empleado. Acuérdese que hay todo tipo de empleados, ¿no? Hay empleados que se ganan el respeto por su trabajo, por su entrega, por su honradez, por su compromiso. Hay empleados que sí son lisonjeros, pero tienen sus límites, ¿no? Tienen ciertos límites. Y hay otros que no, que corren metros y metros para encenderle el cigarro al dueño. O sea, en realidad nos topamos precisamente con tres características muy comunes en las empresas. Y me parece que Milei es de estas últimas, ¿no? Un hombre que se sabe derrotado moralmente, que se sabe derrotado éticamente, que se sabe derrotado políticamente, un hombre que no tiene ningún tipo de argumentación, ningún tipo de capacidad narrativa de fondo, un personaje que sus ideas son sumamente cortas, que sus conceptos que plasma cuando supuestamente está hablando en serio terminan siempre con un tufo clasista, racista, pero sobre todo en ambigüedades muy peligrosas y en otras en reafirmaciones
que tratan de convencerte de que el cielo no es azul, ¿no? O que tratan de convencerte de que Argentina no es Argentina, o de que te está robando, pero te dice que te está robando con cariño. Es un hombre sumamente protegido por la prensa corporativa de aquella nación, y eso le permite a él decir la cantidad de sandeces que dice sin tener enfrente un cuestionamiento real, porque cuando los ha tenido o han editado las entrevistas, como acaba de manifiesto, o de plano ha quedado en ridículo. Entonces, por eso Milei tampoco da entrevistas a medios extranjeros que no están bajo su zona de control, bajo la zona de control de Agustín Laje, o sea, no están en ese marco. Y en ese sentido, Milei es eso, me parece que es un personaje de caricatura, una horrenda y pesadillesca caricatura, en pocas palabras, y muy peligrosa por los intereses que obviamente no que él controle, pero que él representa y autoriza con su firma como presidente de una nación, que lo escogió en medio de una desesperación rampante, en medio de una fuerte campaña que nos demuestra a todos que en cualquier momento una sociedad puede caer a ese engaño, a esa seducción, sobre todo ahora con tanto dinamismo en redes, con tanta campaña digital que influye directamente en sectores que no están politizados o que no están partidizados, y que esto que tendría que ser una ventaja se llega a convertir en una tragedia. ¿Por qué? Porque te dejas llevar por la dinámica de las redes. ¿Cuánta gente no hace clickbait? O sea, el clickbait es brutal, ajá, brutal. ¿Cuánta gente no cree en lo que se dice en las famosas cadenas de WhatsApp? Ajá. ¿Cuántas veces, cuántas personas revisan la información que está llegando a través de los reels recomendados? ¿Cuántas personas checan la fuente real de las notas que se están presentando? Yo luego entro a Facebook y me topo con una cantidad de notas falsas, de una cantidad de opiniones, de anhelos, ¿no? Que no tienen ninguna fuente sustentable ni nada. Bueno, eso mismo ocurre en política, en donde te pueden filtrar cualquier tipo de información que tú consideres que es real porque te la presentan como real, con el lenguaje adecuado, con la estructura adecuada para que tú votes de ciertas formas, y en realidad te están llevando por otro camino. Y eso pasó en Argentina, sin minimizar, por supuesto, el cansancio, el hartazgo de una sociedad decepcionada por un gobierno fracasado como el de Alberto Fernández, decepcionada del kirchnerismo, ¿no? Y lo que son las cosas, el gobierno de Alberto Fernández era mejor que el de Milei, pero a final de cuentas la sociedad, con todo respeto, perdón, con toda justicia, va a querer algo más, va a querer mejorar siempre. Y en ese sentido es en donde los partidos tienen que entenderlo. No pueden basarse también en decir, bueno, es que yo te presento uno que no es tan malo, pero otro está peor. No, o sea, no, la sociedad merece un respeto, y los países merecen respeto, y los pueblos merecen respeto, de presentar a tus mejores armas al momento de competir por el voto, no al que está menos peor que el otro, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, Argentina, pues sí, dio un voto del cual mucha gente ahora se arrepiente, otros más se resignan, unos más han decidido ya salir a las calles. Y es muy fácil que Milei diga esto de que la argentinofobia parte de México, Brasil y el Partido Demócrata, porque no es asumir su responsabilidad. Si hay críticas a Argentina, si alguien convirtió a Argentina en el rival del mundo en el pasado Mundial de Fútbol, que de ahí mucha gente se agarró, es Javier Milei. Y es él porque convirtió a una selección que juega bien al fútbol, que tiene muy buenos jugadores, que tiene uno de los mejores jugadores de la historia, la convirtió literalmente, ajá, en la selección protegida por el sionismo, por el nazi-sionismo. La convirtió en la selección y en el representativo de los intereses de Trump y de Netanyahu en Estados Unidos. La convirtió en la selección con la cual su gobierno podía presumir directamente de éxitos. La convirtió en su arma, literalmente narrativa, descriptiva y mediática, de una manera sumamente injusta, y no por los jugadores solamente, que habrá quienes estén a favor de Milei y habrá quienes estén a favor de Trump y otros que no, sino por el pueblo argentino, que hay mucha gente de Argentina que no piensa como Milei, que no cree en lo que Milei dice o lo que dice un Feynman o lo que dice cualquier otro tipo de personaje. Entonces, en ese sentido, el que ha generado todo este coraje hacia Argentina, esta actitud hacia Argentina en materia política, es Javier Milei. Él es el pelafustán que lo ha hecho, el pelmazo que lo ha provocado, el tipo que se la pasa ofendiendo, el tipo que se la pasa humillándose, el tipo que se la pasa agrediendo,
el tipo que anda manipulando a medio mundo para tratar de influir de una forma u otra, un tipo hasta desagradable a la vista, un tipo cuyas ideas ni siquiera aguantan un debate serio, un debate de fondo, un debate con base en resultados, con base en términos claros de cómo vemos el futuro de un país. Un personaje, Milei, muy, pero muy, insisto, muy limitado, pero que se adecua y encaja perfectamente a esos intereses nacionalistas que son cínicos, que son desvergonzados, que intentan venderse siempre como la parte positiva de la historia, cuando en realidad son hoy por hoy personajes muy, pero muy peligrosos para el resto del mundo. Milei está en ese mismo grupo de esos empresarios que roban, de esos empresarios que desplazan, de esos empresarios que saquean y que hacen de la política un negocio brutal para ellos mismos, que convierten los palacios de gobierno en oficinas de negocios. Entonces, por supuesto que va a atacar a México, porque la finalidad de Milei es seguir aislando a México, es seguir mostrando a México como un país que odia, como un país violento, como un país agresivo, como un país que está siempre en problemas, cuando en realidad la calidad de México está, el gobierno de Claudio Sheinbaum es muy superior en su calidad al gobierno de Milei. O sea, no hay comparación, no hay comparación y no es una cuestión de simpatías personales, no la hay. El mejor ejemplo de que no hay una comparación en torno a Claudia Sheinbaum y a Javier Milei es Donald Trump. Ujú. Y no porque hablemos del reconocimiento de Trump, sino porque hay que hablar directamente, ajá, del Donald Trump que a Milei lo pone a bailar. Que a Milei basta con que Trump truene los dedos para que Milei baile. Al Milei que Trump le dice en su cara, no voy a hablar tu idioma de mierda, y se tiene que reír. El Milei que si Trump le habla a las 7 de la mañana, a las 11 tiene que estar en Estados Unidos, pase lo que pase. El Milei que tiene que salir a defender un genocidio, que tiene que salir a entregar una Patagonia a los intereses nacionalistas. El Milei que tiene que salir a aplaudir a Netanyahu. El Milei que tiene que salir a criticar a todo aquel que ose levantar la voz en contra de sus amos. No hay comparación en ese sentido. Te puede caer bien o te puede caer mal Sheinbaum. Lo cierto es que desde el estatus, desde la forma en cómo Trump la trata y cómo Trump se comporta con ella, las diferencias son sustanciales. Si a esto le agregamos la presencia, el trabajo, la carrera, la preparación, pues no hay forma alguna de que Javier Milei aspire siquiera, con todo respeto, no, a llegarle a las rodillas a la primera presidenta de nuestro país. Entonces, es normal ese ego malintencionado de Milei, es normal que lance ese tipo de ataques, porque incluso lo que él quiere es eso, generar odio. Milei, al igual que Trump, dense cuenta, la ultraderecha genera odio en sus discursos. Hablan de que estamos polarizados y lo replican, qué bárbaros. Estoy sorprendido de cómo los comentaristas deportivos replican esas cosas. Pero bueno, hablan de que el país está polarizado por culpa de López Obrador y de la izquierda. Cuando quien habla con odio por delante es un Ricardo Salinas Pliego en México, basta ver su tweet, es una Alessandra Rojo de la Vega que cae en constante violencia en sus argumentos, es un Alejandro Moreno que anda golpeando gente, es un Jesús, es un Rubén Moreira que insulta en sus redes sociales. Es un Guadalupe Acosta y la gente de Somos México. ¿Cuántos de los que están en Somos México no han tachado de indio a López Obrador? ¿No han tachado de todos los morenistas? Son los mismos tuiteros que dicen que los morenistas están totalmente cerrados, que los que ven con Morena están cerrados como changos. Aguilar Camín diciéndonos servidumbre amaestrada. O sea, ¿quiénes son los que realmente generan el odio en el discurso? ¿Quiénes son los que realmente generan esa falsa polarización? ¿Quiénes son los que en un momento dado provocan eso? Vean Estados Unidos. Vea cómo habla Trump, vea cómo hablaba Charlie Kirk, vea cómo habla Pete Hegseth, vea cómo habla Stephen Miller, cómo habla Stephen Bannon, Margaret Thomas, o sea, cómo hablan todos estos personajes, cómo habla Lindsey Graham, cómo habla Ted Cruz, Marco Rubio. Hablan con odio, con mucho odio. Vea a Bolsonaro, vea a Bukele. Sus discursos son de odio, odio literalmente, en contra de todo aquello que no les permite, ajá, en ningún sentido, en ningún aspecto,
ceder a sus exigencias. Bueno, en Argentina ya le pagaron a Luisito Comunica, me imagino, ¿no? Para que fuera a hacer un, un especial por Argentina, presuntamente. Hablar bien de Argentina y que todo está maravilloso en Argentina. Justo, justo cuando las cosas no están bien en Argentina. Justo cuando la gente está saliendo a marchar nuevamente. Justo cuando hay problemas de electricidad, justo cuando hay problemas de alimentación. Justo cuando hay toda una disputa por defender la tierra, por defender el petróleo, aparece este influencer queriendo vender al mundo la imagen de que Argentina está de poca madre, ¿no? Cuando en realidad nos topamos con una Argentina que está siendo saqueada. Ese es el nivel también de estos influencers. ¿Se acuerda cuando Luisito fue a lavarle la cara a este Bukele? Y luego a lavarle la cara a Trump, y luego a lavarle la cara a la gentrificación. No son inocentadas, insisto. Son personajes muy útiles para la ultraderecha, muy, muy útiles, porque son personajes que actúan y operan para convencer a sectores a los que les hacen creer primero que todos son iguales y que dentro de todos esos son iguales, pues los políticos son los peores. Entonces que hay que ver hacia empresarios, hacia aquellos gente que sabe ganar dinero, hacia los outsiders, aunque los outsiders sean parte de ese mismo sistema, porque la ultraderecha es parte de ese sistema conservador que ha estado en el país durante años. El viernes hacíamos una cápsula del capitalismo, ¿no? Y el comunismo. Cuando hablan de que el comunismo es el peligro, pues el comunismo no se ha aplicado en la mayoría de los países durante décadas. Se aplicaba el socialismo, tal vez, y de diferentes formas, porque no fue el mismo sistema el que tenía Mao que el que tenía la URSS, por ejemplo, o el que tenía Nicaragua, o el que tiene Corea del Norte, o el mismo Venezuela, o sea, China, la China actual, o sea, ajá, Cuba misma, o sea, no es lo mismo. Entonces, aquí hablamos de un pequeño grupo de países cuando el mundo ha sido gobernado por el capitalismo y hoy el digitalismo. Y sin embargo, todas estas personas te quieren vender que no, el problema es el capitalismo, perdón, el comunismo, cuando en realidad lo que buscan, ¿no? Lo que desean es negar la posibilidad de criticar y de alzar la voz cuando sea necesario. Entonces, a mí sí me parece que estamos en un momento en donde por eso es tan importante evidenciar a patanes como Milei, ¿no? Que salen y dicen y que tratan de aventarnos a nosotros el problema cuando es él, con sus aliados, Netanyahu, Trump, los que han hecho que la gente cuestione precisamente a esos sectores conservadores de Argentina. Son ellos los que han ido generando ese entorno, son ellos los que han ido generando odio, son ellos los que han ido generando repudio. Son ellos los que gozan de convertirse en los enemigos del mundo y después salir diciendo que lo que quieren es el desarrollo de todos a costa, por supuesto, de ellos mismos, de sí mismos y a favor de ellos mismos. Entonces, mi ley simplemente es un, un hablador más, al que la hermana le da permiso de vez en cuando de decir sus tonterías. Pero es él y todo su séquito, y todos sus apoyadores, y todos sus medios, y todos sus influencers, quienes han generado precisamente una animadversión no al pueblo argentino, sino a este gobierno entreguista argentino que está a favor y postrado totalmente ante el poder de Donald Trump y quiere ir sobre México para quedar bien. Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un placer.